El aroma a brigadeiro todavía flotaba en el aire cuando él llegó a la pequeña ciudad serrana buscando un nuevo comienzo, y el chef descubrió que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar aquello que realmente importa. Cuando el corazón está destrozado, cada kilómetro recorrido puede ser tanto una fuga como una búsqueda de la cura. Antes de comenzar este viaje emocional, no olvide suscribirse al canal para recibir nuevas historias emocionantes todos los días. Diga aquí en los comentarios de qué ciudad está viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta jornada. Y aproveche y deje su me gusta, que nos ayuda a seguir trayendo siempre nuevas narrativas que tocan el alma. Bruno Carvalho observó por última vez el espejo retrovisor del coche, viendo Buenos Aires desaparecer en el horizonte gris de una tarde lluviosa. A sus 42 años, cargaba solo una maleta gastada, los utensilios de cocina profesionales que habían sobrevivido a la subasta de sus bienes, y el peso de una promesa susurrada en el lecho del hospital. Sofía, su hija de 11 años, dormía en el asiento del pasajero, exhausta por la emoción de dejar atrás la única vida que había conocido. La carretera que serpentea hacia la región serrana de Córdoba ofrecía paisajes que cambiaban gradualmente, como si la propia naturaleza quisiera preparar sus corazones para un nuevo comienzo. Las montañas verdes se elevaban majestuosas contra el cielo que clareaba lentamente, prometiendo días mejores que la tormenta urbana les había negado. Bruno había sido propietario del restaurante más premiado de la región de Recoleta, un lugar donde empresarios y celebridades reservaban mesas con meses de antelación para saborear sus creaciones culinarias. Perfeccionista obsesivo en la cocina, transformaba ingredientes simples en experiencias gastronómicas que eran comentadas en las revistas especializadas. Cada plato que servía llevaba su firma emocional, una búsqueda constante de la perfección que lo había hecho famoso, pero también inflexible. Amanda, su esposa, había sido la única persona capaz de ablandar su rigidez profesional. Ella comprendía que detrás de la apariencia ruda y de las exigencias extremas en la cocina existía un hombre vulnerable que utilizaba la culinaria como lenguaje para expresar amor. Cuando ella partió, llevándose consigo al hijo que esperaban, Bruno perdió no solo a su familia, sino también la capacidad de encontrar significado en sus creaciones culinarias. El restaurante fue cerrando gradualmente, no por falta de clientes o problemas financieros, sino porque Bruno ya no conseguía cocinar con la misma pasión. Cada plato preparado le recordaba las recetas que Amanda adoraba, los postres que ella inventaba en las madrugadas cuando no podía dormir, los planes que hacían para enseñar culinaria a los hijos que nunca llegaron. Sofía, percibiendo el sufrimiento paterno con la intuición aguda de los niños, nunca se quejó del cambio drástico en sus vidas. Ella veía en los ojos de su padre una tristeza que las palabras no podían alcanzar, y por eso aceptaba en silencio la decisión de empezar de nuevo en algún lugar donde los recuerdos no dolieran tanto. La falda apareció al final de la tarde como una aparición dorada, con sus casas coloniales coloridas esparcidas por los cerros y las banderitas de las fiestas juninas ondeando en el viento frío de la sierra. El mes de junio traía consigo no solo el clima típico del invierno cordobés, sino también la promesa de celebraciones comunitarias que Bruno esperaba que pudieran traer alguna alegría a Sofía. El edificio que sería su nuevo comienzo se encontraba en la plaza central, justo enfrente de la iglesia secular que dominaba el centro histórico de la ciudad. Era un antiguo almacén de cereales construido a principios del siglo pasado, con paredes gruesas de piedra y un techo alto que hacía eco de los pasos de quienes caminaban por dentro. El lugar había estado abandonado durante años, pero mantenía la estructura sólida y el encanto rústico que Bruno había visualizado cuando decidió comprar la propiedad a través de fotografías en Internet. «Papá, ¿aquí va a ser nuestro restaurante de verdad?», preguntó Sofía mientras exploraban el espacio vacío, su voz reverberando por las paredes desnudas que esperaban transformación. «Sí, princesa, y tú me ayudarás a elegir la decoración y el nombre del lugar», respondió Bruno.
esforzándose por transmitir un entusiasmo que aún no sentía completamente. Se hospedaron en la pensión de doña Concepción, una señora de cabellos blancos y sonrisa acogedora que administraba el único establecimiento de hospedaje de la ciudad. El lugar era simple pero limpio, con habitaciones pequeñas que olían a lavanda y café siempre fresco, servido en el pequeño salón de la entrada. «¿Ustedes vinieron de Buenos Aires para abrir un restaurante aquí?», preguntó doña Concepción, con la curiosidad natural de los habitantes de ciudades pequeñas, mientras servía una cena casera de pollo con quimbombó que despertó los primeros recuerdos positivos de Bruno desde que había llegado. «Vinimos a buscar un lugar más tranquilo para empezar de nuevo», respondió Bruno diplomáticamente, evitando detalles sobre las razones personales que los habían traído hasta allí. «La Falda es una buena ciudad para empezar de nuevo», dijo ella con la sabiduría de quien había visto muchas historias desarrollarse a lo largo de los años. «Pero hay que tener paciencia con la gente de aquí. Somos un poco desconfiados con la gente de fuera al principio, pero una vez que la persona se gana nuestra confianza, se convierte en familia para siempre». Sofía se durmió temprano esa primera noche, exhausta por el viaje y las emociones del día. Bruno se quedó despierto hasta tarde en la terraza de la pensión, observando las luces que parpadeaban en las casas esparcidas por los cerros e intentando imaginar cómo sería construir una nueva vida en aquel lugar que aún no podía llamar hogar. El primer obstáculo apareció a la mañana siguiente, cuando Bruno fue a buscar proveedores para comenzar las reformas del restaurante. Don Osvaldo Santos, dueño de la panadería centenaria que funcionaba desde hacía 3 generaciones en la misma familia, lo recibió con educación fría pero evidente desconfianza. «Restaurante elegante de Buenos Aires aquí en nuestra pequeña ciudad», comentó don Osvaldo mientras envolvía los panes que Bruno había comprado para el desayuno. «No sé, joven. Aquí nos gustan las cosas sencillas, tal como siempre han sido». La resistencia no vino solo de don Osvaldo. Doña Marta Silva, presidenta de la Asociación Comercial Local y propietaria de la tienda de telas más antigua de la ciudad, se encargaba de comentar con cualquiera que quisiera escuchar sus preocupaciones sobre los cambios que estaban llegando a la Falda. «La gente de Ciudad Grande siempre viene aquí queriendo cambiarlo todo, como si nuestras costumbres no sirvieran», decía a las otras comerciantes durante las conversaciones matutinas frente a su tienda. «Después, cuando no les funciona, se van y nos dejan el lío para que lo resolvamos nosotros». Bruno percibía las miradas curiosas pero cautelosas cuando caminaba por las calles empedradas con Sofía. La gente saludaba con educación, pero mantenía una distancia respetuosa que dejaba claro su estatus de forasteros. Era una sensación incómoda para quien estaba acostumbrado al anonimato urbano de Buenos Aires. La reforma del antiguo almacén comenzó lentamente, con Bruno enfrentando dificultades para encontrar mano de obra cualificada, dispuesta a trabajar en su proyecto. Muchos de los artesanos locales preferían los trabajos conocidos, como reformas residenciales o pequeños comercios familiares, a aventurarse en la creación de algo que consideraban demasiado arriesgado. Tomás Silva, maestro de obras respetado en la región y hermano de doña Marta, accedió a supervisar la reforma más por necesidad financiera que por entusiasmo por el proyecto. Trabajaba con eficiencia profesional, pero Bruno notaba su renuencia a sugerir mejoras o a contribuir con ideas creativas. «¿Estás seguro de que quiere hacer esta barra justo en medio del salón?», preguntó Tomás, cuando Bruno explicaba sus planes para crear una cocina abierta donde los clientes pudieran ver la preparación de los platos. «Aquí en la ciudad, a la gente le gusta comer con tranquilidad sin mucho movimiento a la vista». Las sugerencias venían siempre cargadas de dudas sobre la viabilidad de las innovaciones que Bruno proponía. Era como si la propia ciudad se resistiera a los cambios, prefiriendo mantener sus ritmos conocidos, a arriesgarse en novedades que pudieran perturbar el equilibrio social establecido a lo largo de décadas. Sofía, por otro lado, se adaptaba a la nueva realidad con la flexibilidad natural de los niños. Rápidamente hizo amistad con los hijos de doña Concepción y comenzó a asistir a la escuela local, donde fue recibida con la curiosidad cariñosa típica de los lugares donde todos se conocen desde el nacimiento.
Los niños de aquí son diferentes a los de Buenos Aires, papá, comentó un día cuando volvía de la escuela. Juegan a cosas que nunca vi, como patineta de rodamientos y rayuela gigante en el patio. Bruno observaba a su hija redescubriendo la alegría de ser niña lejos de las presiones urbanas, y eso fortalecía su determinación de hacer que el proyecto funcionara. Por Sofía él enfrentaría cualquier resistencia que la ciudad pudiera ofrecer. Las primeras semanas estuvieron marcadas por una rutina de trabajo intenso durante el día y noches silenciosas en la pensión, donde Bruno planeaba cada detalle del restaurante mientras Sofía hacía sus tareas escolares. Era un periodo de adaptación que exigía paciencia tanto con las dificultades prácticas como con el proceso emocional de aceptar que aquel sería realmente su nuevo hogar. El primer acontecimiento significativo ocurrió durante los preparativos para las fiestas de San Juan, cuando Bruno decidió preparar una feijoada diferente, utilizando ingredientes locales para los pocos curiosos que habían demostrado interés en conocer su culinaria. Pasó días investigando proveedores, descubriendo que José Carlos, el proveedor de chorizo artesanal, era primo lejano de Amanda, creando una conexión inesperada con sus orígenes cordobeses que su difunta esposa rara vez había mencionado. El descubrimiento de este lazo familiar trajo emociones contradictorias a Bruno. Por un lado, se sentía más cerca de Amanda al conocer parientes que ella había dejado atrás cuando se mudó a Buenos Aires. Por otro lado, cada semejanza física o gesto familiar que reconocía en José Carlos reabría heridas que aún no habían cicatrizado completamente. La fiesta de San Juan en La Falda transformó la ciudad en un crisol de aromas, colores y sonidos que despertaron en Bruno memorias culinarias que él juzgaba perdidas para siempre. Las banderitas coloridas ondeaban en las calles empedradas, mientras las hogueras encendidas en las esquinas esparcían el olor amaderado que se mezclaba con el perfume del maíz asado y la pamoña dulce. Bruno había pasado semanas preparándose para ese momento, eligiendo cuidadosamente cada ingrediente de la feijoada, que sería su primera presentación culinaria oficial para la comunidad faldense. El chorizo artesanal de José Carlos, sazonado con una mezcla secreta de hierbas de la región, sería el ingrediente especial que diferenciaría su versión del plato tradicional. Don Bruno, este chorizo es receta de mi bisabuela, que era hermana de la abuela de su Amanda, reveló José Carlos cuando entregó los embutidos frescos la mañana de la fiesta. Doña Aparecida hacía un chorizo que era famoso en toda la región, y Amanda siempre decía que un día volvería para aprender la receta. La revelación golpeó a Bruno como un puñetazo en el estómago. Amanda nunca había mencionado parientes en Córdoba, mucho menos una bisabuela famosa por sus habilidades culinarias. Era como descubrir un capítulo entero de la vida de su esposa que había permanecido oculto durante todos los años que pasaron juntos. ¿Amanda hablaba de la familia de aquí?, preguntó Bruno intentando controlar la emoción en su voz. Sí, hablaba, pero siempre con una tristeza en los ojos. Decía que había salido del campo siendo niña para estudiar en la ciudad grande y que le daba vergüenza volver porque había cambiado mucho. Doña Aparecida murió esperando que ella volviera al menos una vez. Sofía observaba la conversación entre los dos hombres con la intuición aguda de los niños que perciben cuando los adultos están lidiando con emociones profundas. Sostuvo discretamente la mano de su padre, ofreciendo un apoyo silencioso que Bruno agradeció con un apretón cariñoso. La feijoada fue servida en la plaza central de la ciudad, donde Bruno había montado una estructura simple, con mesas de madera prestadas de la iglesia y ollas de hierro que él había traído de Buenos Aires. El aroma que se esparcía por la plaza atrajo más curiosos de lo que él esperaba, incluyendo algunas de las personas que habían demostrado resistencia a su llegada. Don Osvaldo fue uno de los primeros en acercarse, atraído por el olor que despertaba recuerdos de su propia infancia. Probó la feijoada con la expresión escéptica de quien esperaba encontrar fallas, pero sus ojos se abrieron cuando el sabor complejo y equilibrado llegó a su paladar. Joven, ¿dónde aprendió a hacer feijoada así?, preguntó con sincera admiración. Sabe a comida de abuela, pero con unos toques que nunca probé.
Aprendí con mi esposa, que era de aquí de la región, respondió Bruno, sintiendo por primera vez desde su llegada una conexión real con alguien de la comunidad. ¿Cómo se llamaba ella?, preguntó don Osvaldo. Amanda Carvalho. El nombre causó una agitación inmediata entre los más viejos que estaban cerca. Doña Marta Silva, que se había acercado solo para verificar si había algún problema con la aglomeración, se detuvo súbitamente al escuchar la información. ¿Amanda, la hija de doña Aparecida?, preguntó con incredulidad. ¿La niña que fue a Buenos Aires a estudiar y nunca más volvió? Debe ser ella misma, confirmó Bruno, comenzando a entender que la llegada a la falda no había sido tan casual como imaginaba. El descubrimiento de la conexión familiar cambió completamente la atmósfera de la fiesta para Bruno. De repente, ya no era solo un forastero intentando establecerse en la ciudad, sino alguien que llevaba parte de la historia local en sus propias memorias. La gente comenzó a compartir recuerdos de Amanda niña, creando un retrato de la esposa que él nunca había conocido. Amanda era una niña demasiado lista para el tamaño de la ciudad, contó doña Marta con una sonrisa nostálgica. Siempre decía que iba a estudiar fuera y volver para transformar la falda. Nos entristeció que nunca más apareciera. Ella transformó mi vida, dijo Bruno simplemente, provocando un silencio respetuoso entre los presentes que comprendieron que allí había una historia de amor interrumpida por circunstancias dolorosas. Sofía, que escuchaba atentamente las historias sobre la madre que apenas había conocido, hizo una pregunta que tocó el corazón de todos los presentes. ¿Pueden contarme más historias de mi mamá cuando era niña como yo? La pregunta abrió compuertas de recuerdos que transformaron el resto de la fiesta en una sesión de narraciones sobre Amanda niña. Cada historia revelaba aspectos de la personalidad de su esposa que Bruno reconocía, pero también descubría matices que explicaban características que siempre había atribuido a otros factores. Padre Esteban, el párroco de la ciudad que había conocido a Amanda cuando ella frecuentaba el grupo de jóvenes de la iglesia, contó cómo ella organizaba bazares benéficos con una dedicación que impresionaba a todos los adultos. Esa niña tenía un corazón del tamaño del mundo, dijo, siempre preocupada por ayudar a quien lo necesitaba. Las historias se extendieron por la noche, alrededor de la hoguera que crepitaba en la plaza central. Bruno descubrió que Amanda había sido una niña popular, estudiosa y soñadora, que hablaba constantemente sobre conocer el mundo más allá de las montañas de la falda. Era una versión de su esposa que él nunca había imaginado, pues ella siempre se había presentado como una persona urbana sin conexiones rurales. ¿Por qué nunca me habló de ustedes?, preguntó Bruno cuando la fiesta comenzó a dispersarse. Creo que le daba vergüenza haber abandonado a la familia, respondió doña Marta con comprensión maternal. Las niñas del interior que van a la ciudad grande a veces tienen miedo de parecer que se olvidaron de dónde vienen. La explicación tenía sentido para Bruno, que comenzaba a entender algunas de las reservas emocionales de Amanda, que siempre había interpretado como una personalidad naturalmente introvertida. Quizás ella cargaba culpas familiares que nunca había compartido con él. Cuando regresaron a la pensión esa noche, Sofía estaba radiante con los descubrimientos sobre su madre y sobre su propia identidad. «Papá, tengo familia aquí. Tengo personas que conocieron a mi mamá cuando era pequeña como yo». Bruno sonrió al ver la felicidad de su hija, pero también sentía el peso de la responsabilidad de honrar la memoria de Amanda de una forma que ella misma nunca había conseguido hacer. Quizás el restaurante podría ser un puente entre el pasado rural de ella y el futuro urbano que ellos estaban construyendo juntos. Los meses de julio y agosto transcurrieron con una dinámica diferente. La revelación sobre Amanda había roto muchas barreras invisibles, y Bruno comenzó a recibir ofertas de ayuda y sugerencias para el restaurante que antes no existían. Tomás Silva pasó a trabajar con más entusiasmo, sugiriendo modificaciones que respetaban tanto las ideas modernas de Bruno como las tradiciones arquitectónicas locales. «¿Qué tal si hacemos un área especial para música en vivo?», sugirió Tomás. «La falda tiene unos músicos de viola muy buenos, y a la gente le encanta la buena música mientras come». Las reformas avanzaron rápidamente durante esos meses,
con Bruno descubriendo que su perfeccionismo obsesivo funcionaba bien cuando se combinaba con la tradición artesanal local. Los carpinteros de la región crearon muebles únicos que combinaban funcionalidad moderna con la belleza rústica de la madera nativa, mientras que los herreros locales forjaron piezas decorativas que daban una personalidad especial al ambiente. Sofía se había adaptado completamente a la vida escolar de la falda y se encargaba de acompañar a su padre en las visitas al restaurante después de las clases. Se había convertido en una especie de embajadora no oficial del proyecto, contando a sus compañeros de escuela sobre los platos que su padre preparaba e invitando a las familias a probar las creaciones culinarias. «Papá, la maestra dijo que puedes dar una charla en la escuela sobre culinaria», Sofía anunció una tarde, mientras ayudaba a Bruno a probar recetas en la cocina improvisada de la pensión. «¿Charla sobre culinaria?», Bruno repitió sorprendido. «Sí», dijo que sería interesante para los niños conocer diferentes técnicas de cocina y aprender sobre profesiones en el área de la alimentación. La idea de hablar sobre culinaria para niños despertó en Bruno un entusiasmo que no sentía desde hacía meses. Comenzó a planear una presentación que combinaría demostraciones prácticas con historias sobre diferentes tradiciones culinarias, incluyendo las recetas cordobesas que estaba redescubriendo a través de los recuerdos de Amanda. En septiembre, cuando las últimas flores del invierno daban paso a los primeros signos de la primavera, llegó a la falda una estadounidense que cambiaría completamente el rumbo de la historia que Bruno estaba construyendo en la ciudad serrana. Elena Torres llegó a la falda una tarde soleada de septiembre, conduciendo un coche alquilado con el mismo cuidado cauteloso de quien no estaba acostumbrada a las carreteras serpenteantes de la sierra cordobesa. A sus 38 años, cargaba 2 equipajes pesados, una maleta repleta de equipos de investigación gastronómica y un corazón roto por un divorcio que había cuestionado no solo su matrimonio, sino toda su competencia profesional. Divorciada hacía 3 meses de un chef renombrado de Nueva York que públicamente había cuestionado su capacidad como crítica gastronómica, Elena había decidido reconstruir su carrera lejos de las presiones metropolitanas. Su misión en Córdoba era ambiciosa: investigar la culinaria regional auténtica para un libro que pudiera restablecer su credibilidad internacional en el mundo de la gastronomía. El primer encuentro entre Elena y Bruno ocurrió de forma completamente inesperada y cargada de tensión. Ella estaba intentando localizar la pensión de Doña Concepción cuando perdió el control del coche en una curva pronunciada de la calle que bajaba hacia la plaza central. El vehículo derrapó en el asfalto húmedo de la lluvia matinal y casi atropella a Sofía, que jugaba a la rayuela en la acera frente al restaurante en construcción. Bruno salió corriendo del interior del establecimiento al escuchar el ruido de los frenos y los gritos. Encontró a Sofía asustada pero ilesa y a Elena temblando detrás del volante con el rostro pálido de susto. La adrenalina del momento transformó el alivio en rabia explosiva. «¿Qué irresponsabilidad es esta?», gritó Bruno acercándose al coche con los puños cerrados. «Casi lastima a mi hija. ¿Qué tipo de persona conduce como una loca en una ciudad pequeña donde los niños juegan en la calle?» Elena salió del coche con las piernas temblorosas, genuinamente afectada por lo que casi había sucedido. Lo siento mucho. No conozco estas calles. Estaba intentando encontrar una dirección y... No me interesa su disculpa. Pudo haber matado a una niña por su prisa». Bruno interrumpió, aún dominado por la emoción de casi haber perdido a Sofía. «Papá, ella no lo hizo a propósito». Sofía interfirió con la sabiduría inocente de los niños que perciben cuando los adultos están reaccionando con más intensidad de lo que la situación exige. «Ella está llorando». Bruno miró más atentamente a Elena y percibió que ella realmente estaba llorando, no solo por el susto del accidente, sino por algo más profundo que cargaba dentro de sí. Era un llanto de quien ya estaba emocionalmente fragilizada antes incluso de aquel incidente. «Está todo bien, no pasó nada», dijo con un tono más suave, percibiendo que su reacción inicial había sido desproporcionada. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» «Estoy buscando la pensión de Doña Concepción», respondió Elena intentando recomponerse.
Reservé una habitación para algunos días de investigación en la ciudad. Es aquí mismo, en esta calle, 3 casas más arriba, Bruno indicó. Pero quizás sea mejor que respire un poco antes de volver a conducir. Sofía, que había observado toda la interacción con curiosidad, hizo una pregunta que rompió la tensión del momento. ¿Usted es de otro país? Su forma de hablar español es diferente. Elena sonrió por primera vez desde que había llegado a la ciudad. Soy estadounidense, pero vivo en Argentina desde hace muchos años. Vine aquí a investigar la culinaria típica de Córdoba. La palabra culinaria inmediatamente despertó la atención de Bruno. ¿Usted trabaja con gastronomía? Soy crítica gastronómica. Escribo sobre restaurantes y tradiciones culinarias regionales, explicó Elena, sin mencionar las circunstancias personales que la habían traído hasta allí. Papá es chef. Está construyendo un restaurante justo aquí, exclamó Sofía animada, señalando el edificio en reforma detrás de ellos. Elena miró la construcción con interés profesional renovado. Incluso en las condiciones actuales, conseguía visualizar que el proyecto tenía un potencial arquitectónico interesante, combinando elementos históricos preservados con adaptaciones modernas funcionales. ¿Qué tipo de culinaria pretende servir?, preguntó, ahora completamente enfocada en la conversación profesional. Culinaria argentina contemporánea con base en la tradición cordobesa, respondió Bruno. Estoy adaptando recetas regionales con técnicas modernas, intentando crear una experiencia que honre la cultura local, pero que ofrezca algo nuevo. La descripción despertó el interés de Elena de una forma que ella no esperaba. Era exactamente el tipo de enfoque culinario que buscaba para su investigación. La evolución natural de la gastronomía tradicional a través de interpretaciones contemporáneas respetuosas. ¿Sería posible conocer más sobre su trabajo?, preguntó con entusiasmo profesional genuino. Estoy escribiendo sobre la modernización de la culinaria cordobesa, y su proyecto parece ser un ejemplo interesante de lo que busco. Bruno dudó por un momento. Desde que había comenzado el restaurante, no había pensado en el proyecto como algo que pudiera interesar a críticos gastronómicos. Su motivación era personal y emocional, no profesional o comercial en el sentido tradicional. El restaurante aún no está funcionando, dijo. Apenas terminamos las reformas básicas. No necesita estar funcionando. Puedo acompañar el proceso de desarrollo, conversar sobre sus inspiraciones, quizás incluso presenciar pruebas de recetas, sugirió Elena. Sería material muy rico para mi libro. Sofía miraba alternativamente a su padre y a Elena con la expresión de quien asiste a una negociación importante sin comprender completamente todas las implicaciones. «Papá, ¿la señora puede venir a cenar con nosotros hoy?», preguntó espontáneamente. «Doña Concepción siempre hace buena comida y usted puede contarle sobre los platos que está creando». La sugerencia inocente de Sofía creó una situación que ninguno de los dos adultos había planeado, pero que ambos consideraron interesante. Elena porque representaba una oportunidad de comenzar su investigación inmediatamente, y Bruno porque la perspectiva de conversar sobre culinaria con alguien que comprendía las tecnicalidades gastronómicas despertaba un entusiasmo profesional que no sentía desde hacía meses. «Si no es molestia», dijo Elena titubeante, «no es molestia. A doña Concepción le encanta recibir visitas, y ella conoce historias sobre culinaria local que pueden interesar a su investigación», respondió Bruno, sorprendiéndose a sí mismo con la invitación. La cena en la pensión de doña Concepción, esa noche, marcó el inicio de una convivencia que cambiaría profundamente la trayectoria de todos los involucrados. Doña Concepción preparó un pollo con quimbombó, acompañado de polenta cremosa y berza salteada, que Elena consideró una revelación gastronómica. «Esta polenta tiene una textura que nunca probé», comentó haciendo anotaciones discretas. «¿Qué técnica especial usa, doña Concepción?». «El secreto es remover siempre en el mismo sentido y añadir la harina de maíz muy despacito, si no se forman grumos», explicó la anfitriona orgullosa. «Aprendí con mi madre, que aprendió con su abuela». Bruno observaba a Elena hacer preguntas técnicas y tomar notas detalladas con una dedicación profesional que despertaba su admiración.
Ella demostraba conocimientos gastronómicos sólidos y genuina curiosidad sobre las tradiciones culinarias locales. ¿Usted conoce la historia detrás de estas recetas?, preguntó Elena a Bruno durante el postre de dulce de leche cremoso con bizcochos de almidón de yuca. Estoy aprendiendo. Descubrí recientemente que mi esposa era de la región y a través de las memorias de la gente de aquí estoy reconstruyendo algunos platos que ella preparaba, explicó. ¿Su esposa ya no cocina?, preguntó Elena inocentemente. Mi esposa murió, respondió Bruno simplemente, provocando un silencio incómodo. Lo siento, no lo sabía, dijo Elena genuinamente apenada. Perder a alguien que se ama debe ser terrible. Fue terrible, pero estoy aprendiendo que a veces necesitamos pasar por pérdidas para descubrir cosas sobre nosotros mismos que nunca supimos que existían. La conversación tomó un rumbo más personal, con ambos compartiendo discretamente aspectos de sus experiencias dolorosas recientes. Elena habló sobre el divorcio y los cuestionamientos profesionales que enfrentaba, mientras Bruno contó sobre el cierre del restaurante en Buenos Aires y la decisión de empezar de nuevo en La Falda. Sofía, cansada por las emociones del día, se durmió en el sofá de la pensión durante la conversación de los adultos. Bruno la cargó a la habitación con un cuidado paternal que tocó a Elena de una forma inesperada. «Usted es un padre muy dedicado», comentó ella cuando él regresó. «Sofía es mi prioridad absoluta desde que Amanda murió. Todo lo que hago es pensando en lo que es mejor para ella». ¿Y venir a La Falda fue bueno para ella? Creo que sí. Está más feliz aquí, descubriendo cosas sobre la familia de su madre, haciendo amistades verdaderas en la escuela. En Buenos Aires se estaba quedando demasiado callada, como si estuviera cargando parte de mi tristeza. Elena percibió que estaba delante de un hombre que había pasado por pérdidas significativas, pero que mantenía claridad sobre sus prioridades y responsabilidades. Era una combinación de vulnerabilidad y fuerza que despertaba no solo interés profesional, sino una curiosidad personal que ella no esperaba sentir. ¿Puedo volver mañana para conocer más sobre su proyecto?, preguntó antes de retirarse a su habitación. Sí, puede. Estaré probando algunas recetas por la tarde. Quizás sea interesante para su investigación. Esa noche, tanto Bruno como Elena se quedaron despiertos más tiempo de lo habitual, procesando el encuentro inesperado y las posibilidades que habría en sus vidas personales y profesionales. Los meses de octubre y noviembre transformaron la rutina de La Falda en una danza delicada entre tradiciones preservadas e innovaciones cuidadosamente introducidas. Elena había extendido su estadía inicial de 1 semana a 2 meses, oficialmente para completar su investigación, pero secretamente porque había descubierto en la pequeña ciudad serrana algo que no conseguía nombrar, pero tampoco conseguía abandonar. Sus mañanas comenzaban con caminatas por la ciudad histórica, fotografiando detalles arquitectónicos y entrevistando a los residentes más antiguos sobre recetas familiares. Las tardes las pasaba en el restaurante de Bruno, observando los últimos ajustes de la reforma y participando en sesiones de prueba de recetas que se habían convertido en rituales compartidos. «¿Qué tal si probamos un escondidiño de carne seca con yuca trufada?», sugirió Bruno una tarde lluviosa de octubre, mientras organizaba ingredientes en la cocina provisional que había montado en la parte trasera de la pensión. «¿Trufada cómo?», preguntó Elena con curiosidad profesional, tomando notas en su cuaderno de cuero gastado que nunca abandonaba. «Con aceite de hierbas locales y una pizca de parmesano añejo. La idea es mantener la esencia cordobesa, pero añadir una complejidad de sabores que sorprenda al paladar». Elena observaba a Bruno trabajar con una precisión que demostraba años de experiencia culinaria refinada. Sus movimientos eran económicos y deliberados. Cada corte y condimento, resultado de un conocimiento técnico profundo combinado con una intuición aguda. «¿Dónde aprendió esas técnicas?», preguntó mientras él preparaba la yuca, con cuidados que transformaban un tubérculo simple en un componente gastronómico sofisticado. «Trabajé en restaurantes europeos durante 5 años antes de abrir mi lugar en Buenos Aires», explicó Bruno, sin mencionar que aquella era la primera vez en meses
que cocinaba con placer genuino en lugar de obligación mecánica. ¿Y por qué cerró el restaurante de Buenos Aires? Bruno pausó su trabajo por un momento, considerando cómo explicar cuestiones emocionales complejas a alguien que conocía desde hacía pocas semanas, pero con quien sentía una conexión profesional creciente. Perdí la motivación después de que Amanda murió. Ya no conseguía cocinar con pasión, y un restaurante sin el alma del chef no funciona, dijo honestamente. ¿Y ahora? ¿Siente que la motivación ha vuelto? Bruno miró a Elena, que lo observaba con atención genuina, y luego a Sofía, que hacía las tareas en la mesa de la cocina canturreando bajito. La escena doméstica despertaba sensaciones de plenitud que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Creo que estoy empezando a redescubrir por qué me gustaba cocinar, admitió. Durante esas sesiones culinarias, Elena percibía matices en la personalidad de Bruno que contrastaban con su primera impresión del hombre rudo que le había gritado el día de su llegada. Era perfeccionista sin ser inflexible, exigente consigo mismo pero amable con los demás, y poseía una vulnerabilidad emocional disfrazada por su competencia profesional. «Usted es muy diferente de como lo imaginé el primer día», comentó ella mientras probaban juntos la versión final del escondidiño. «¿Diferente cómo?», preguntó Bruno curioso. «Más sensible. En el primer encuentro parecía una persona explosiva, pero en realidad es alguien que siente las cosas muy profundamente». La observación tocó a Bruno de una forma que lo sorprendió. Hacía años que nadie lo veía más allá de la máscara profesional que había construido para proteger sus heridas emocionales. Sofía, que alternaba la atención entre las tareas y las conversaciones de los adultos, hizo una pregunta que cambió completamente el rumbo de la tarde. «Elena, ¿tienes hijos?» «No, nunca tuve hijos», respondió Elena con una sombra de tristeza pasando por sus ojos. «¿Por qué no?» «Sofía, esa pregunta es muy personal». Bruno la reprendió delicadamente. «No hay problema», dijo Elena. «Mi exmarido y yo lo intentamos durante años, pero nunca lo conseguimos. Después de que nos separamos, pensé que quizás era demasiado tarde para intentarlo de nuevo». «¿Querías tener hijos?» Sofía continuó con la curiosidad natural de los niños que no comprenden completamente las complejidades emocionales de los adultos. «Mucho. Todavía quiero, de hecho». Bruno observaba la interacción entre Elena y Sofía con atención creciente. Notaba cómo Elena respondía a las preguntas de su hija con paciencia genuina, cómo sus ojos se iluminaban cuando Sofía compartía historias escolares y cómo ella naturalmente incluía a la niña en las conversaciones culinarias. «Elena, ¿puedes enseñarme a hacer esas anotaciones que haces sobre comida?», preguntó Sofía espontáneamente. «Claro. ¿Qué tal si empezamos describiendo el plato que tu papá acaba de hacer?». Pasaron la tarde siguiente en una sesión improvisada de crítica gastronómica adaptada para niños, con Elena enseñando a Sofía a identificar diferentes sabores, texturas y aromas. Bruno observaba a las dos trabajar juntas con una sensación creciente de que aquellos momentos representaban algo más significativo que una simple convivencia casual. El segundo acontecimiento relevante ocurrió cuando Elena escribió su primera reseña sobre el proyecto de Bruno para una revista gastronómica internacional. El artículo destacaba no solo las innovaciones culinarias, sino también la atmósfera acogedora y la autenticidad de las propuestas gastronómicas. Chef local trae sofisticación de nivel Michelin a la auténtica cocina cordobesa. Era el titular que atrajo la atención de turistas gastronómicos de varias partes de Argentina y del exterior. «Elena, no necesitabas escribir eso», dijo Bruno cuando ella le mostró la publicación. «Ni siquiera tengo el restaurante funcionando todavía. Lo escribí porque creo en lo que estás haciendo. Tu enfoque de la culinaria cordobesa es exactamente lo que el escenario gastronómico argentino necesita. Innovación respetuosa que preserva las esencias tradicionales». La reseña trajo resultados inesperados. Periodistas culinarios de Buenos Aires comenzaron a llamar preguntando sobre la fecha de inauguración, mientras que turistas aparecían en la falda preguntando por el restaurante aún en construcción. Doña Marta Silva,
que inicialmente se había resistido al proyecto de Bruno, comenzó a ver los cambios como oportunidades económicas para toda la ciudad. «Nunca vi tanto movimiento de gente de fuera interesada en nuestra ciudad», comentó a otras comerciantes. La primera revuelta importante llegó a finales de noviembre, cuando Julián Santos, el hijo rebelde de don Osvaldo, llegó de Ciudad de Córdoba durante el feriado de la proclamación de la República con una propuesta que dejó a toda la ciudad comentando. «Don Bruno, ¿puedo hablar con usted?». Julián se acercó tímidamente mientras Bruno probaba recetas en una mañana soleada. «Claro, Julián. ¿Qué puedo hacer por ti?». «Estoy en el tercer año de gastronomía en la Universidad de Córdoba y quería saber si puedo hacer prácticas aquí en su restaurante». La propuesta sorprendió a Bruno tanto por la iniciativa como por las posibles complicaciones familiares que podría generar. Don Osvaldo había demostrado aceptar el proyecto, pero permitir que su hijo trabajara en el restaurante representaría un nivel de confianza completamente diferente. «¿Su padre sabe de esta idea?», preguntó Bruno diplomáticamente. «No, quería hablar primero con usted. Mi padre todavía cree que la gastronomía no es una profesión seria, pero yo quiero demostrar que puedo aprender con quien realmente sabe». Elena, que presenciaba la conversación, percibió la oportunidad pedagógica que la situación ofrecía. «Bruno, tener un asistente local sería interesante para incorporar aún más elementos regionales auténticos al menú. ¿Está seguro de que quiere trabajar aquí? Soy muy exigente en la cocina», advirtió Bruno. «Sí, señor. Quiero aprender de verdad». La contratación de Julián como becario creó una división familiar que reverberó por toda la falda. Don Osvaldo se enfureció inicialmente con la decisión de su hijo, considerándola una falta de respeto a las tradiciones familiares de la panadería. «Este chico está abandonando 3 generaciones de tradición familiar para trabajar con un forastero», se quejó a quien quisiera oírlo. Pero doña Marta Silva, sorprendentemente, defendió la elección de Julián. «El chico está siguiendo sus sueños, Osvaldo. ¿No es eso lo que todo padre quiere para sus hijos?». El conflicto familiar expuso tensiones generacionales que existían en la falda entre la preservación de tradiciones y la aceptación de cambios. Elena observaba estas dinámicas sociales con fascinación antropológica, reconociendo que estaba presenciando una comunidad en transformación. Sofía se había adaptado completamente a la presencia de Elena en sus rutinas. Esperaba ansiosamente las tardes de clases de crítica gastronómica y había comenzado a incluir a Elena en las conversaciones sobre la escuela, los amigos y los planes futuros. «Elena, ¿te quedarás para siempre aquí?», Sofía preguntó una tarde mientras organizaban especias en la futura cocina del restaurante. «No sé, Sofía, todavía estoy decidiendo mis planes». «Quería que te quedaras. Papá está más feliz cuando estás aquí». La observación inocente de Sofía golpeó a Elena como una revelación. Ella también había percibido cambios en el comportamiento de Bruno durante los últimos meses, pero no había interpretado esos cambios como relacionados con su presencia. Bruno, que escuchó la conversación desde lejos, sintió que su corazón se aceleraba. Él también había percibido que los días parecían más completos cuando Elena estaba presente, pero no se había permitido considerar las implicaciones románticas de esa percepción. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Elena y Bruno tuvieron la primera conversación directa sobre los sentimientos que se habían desarrollado entre ellos durante esos meses de convivencia creciente. Diciembre llegó a la falda cargado de expectativas que iban mucho más allá de las festividades navideñas tradicionales. El restaurante de Bruno estaba finalmente listo para su inauguración oficial, con una cocina profesional equipada, un salón decorado que combinaba la rusticidad cordobesa con la elegancia contemporánea, y un menú que representaba meses de investigación y experimentación culinaria. Elena se había establecido definitivamente en la ciudad, alquilando una pequeña casa colonial en la calle del Rosario, a 3 cuadras de la pensión. Oficialmente, justificaba la mudanza como necesaria para completar su libro sobre gastronomía cordobesa, pero internamente reconocía que sus motivaciones eran mucho más personales que profesionales. «¿Estás seguro de que quieres hacer una fiesta navideña como inauguración?», preguntó Elena,
mientras ayudaba a Bruno a finalizar los detalles del evento que se celebraría en la víspera de Navidad. Es arriesgado, lo sé, pero quiero que la primera experiencia de la gente aquí sea especial, algo que conecte el restaurante con las tradiciones familiares de la época navideña, explicó Bruno, sazonando el lomo de cerdo que sería el plato principal de la cena especial. La fiesta navideña del restaurante se había convertido en el evento más comentado de La Falda. Bruno había decidido preparar una cena que combinara tradiciones cordobesas con toques internacionales. Lomo relleno con farofa de castañas y frutas secas, jamón glaseado con rapadura y especias, torrijas con dulce de leche artesanal y una selección de postres que incluía versiones sofisticadas de dulces tradicionales. Julián Santos se había revelado como un asistente excepcional, demostrando no solo sólidos conocimientos técnicos, sino también una intuición culinaria natural. Don Osvaldo, después de semanas de resistencia, finalmente visitó el restaurante y quedó impresionado con el profesionalismo que su hijo demostraba en la cocina. El chico realmente tiene talento para esto, admitió a Bruno en privado. Nunca lo vi trabajar con tanta dedicación. Tiene mucho potencial. Con la formación que está haciendo, puede convertirse en un chef excelente, respondió Bruno, percibiendo cómo el elogio iluminaba el rostro de don Osvaldo con un orgullo paternal inesperado. Sofía estaba radiante con los preparativos navideños. Se había convertido en la asistente oficial de decoración, eligiendo arreglos de flores locales y creando adornos artesanales que daban un toque personal a la atmósfera del restaurante. Elena la observaba trabajar con un cariño maternal creciente que despertaba emociones complejas. Sofía, tienes un talento artístico natural. Elena elogió mientras la niña terminaba un arreglo de siempre vivas y eucalipto. ¿De verdad lo crees? Papá siempre dice que heredé la creatividad de mamá. Creo que heredaste la creatividad de ambos padres. Tu padre es muy creativo en la cocina. La creciente cercanía entre Elena y Sofía no pasó desapercibida para los habitantes de La Falda. Doña Concepción comentaba discretamente con otras mujeres sobre cómo esa estadounidense se llevaba bien con la niña, mientras padre Esteban observaba con aprobación paternal cómo la presencia de Elena había traído más alegría tanto a Bruno como a Sofía. En la víspera de la fiesta, mientras hacían los últimos preparativos, Elena recibió una llamada que cambiaría completamente el rumbo de los acontecimientos. Era Marcus Beaumont, editor de una prestigiosa editorial gastronómica de París, con una propuesta que ella siempre había soñado recibir. «Elena, tenemos una oportunidad excepcional para usted». Marcus habló en inglés con entusiasmo evidente. «Queremos que venga a París a dirigir nuestra nueva división de gastronomía internacional. Sería responsable de publicaciones sobre cocinas regionales de todo el mundo». La propuesta era exactamente el tipo de oportunidad que podría restablecer su carrera internacional definitivamente. Un salario excelente, prestigio profesional y la oportunidad de trabajar con los mejores críticos gastronómicos del mundo. Es una propuesta tentadora, Marcus, pero necesito tiempo para pensar. Claro, pero no se demore mucho. Queremos una respuesta antes de finales de enero. Esta oportunidad podría no presentarse de nuevo. Elena colgó el teléfono con el corazón acelerado. Era todo lo que siempre había deseado profesionalmente, pero llegaba en el momento en que su vida personal comenzaba a encontrar un rumbo que no había imaginado posible. Bruno percibió inmediatamente que algo había cambiado en el ánimo de Elena. ¿Pasó algo? Te pusiste pálida. Recibí una propuesta de trabajo, en París. ¿París? Bruno repitió, sintiendo un nudo en el estómago que no esperaba. Es una oportunidad profesional muy importante, exactamente el tipo de trabajo que siempre quise. Pero es una buena oportunidad para ti. Elena miró a Bruno, luego a Sofía, que arreglaba servilletas en las mesas sin prestar atención a la conversación de los adultos. No lo sé. Hasta hace unas semanas diría que sí, sin dudar. Ahora es complicado. La conversación fue interrumpida por la llegada de los primeros invitados para la fiesta navideña.
Toda la falda parecía haber acudido a la inauguración oficial del restaurante que se había convertido en un símbolo de las transformaciones por las que pasaba la ciudad. La cena fue un éxito absoluto. Los platos preparados por Bruno superaron todas las expectativas, combinando sabores familiares con presentaciones sofisticadas que impresionaron tanto a los residentes locales como a los turistas que habían llegado específicamente para el evento. «Nunca en mi vida comí torrijas así», comentó doña Marta Silva, probando el postre que se derretía en la boca con sabores de canela, vainilla y dulce de leche artesanal. «Sabe a infancia, pero con algo que no sé explicar». «Es felicidad», respondió Sofía orgullosa. «Papá pone felicidad en todo lo que cocina». La observación inocente de la niña provocó sonrisas en todos los presentes, pero Elena la interpretó como una revelación sobre cómo el amor puede transformar incluso los actos más rutinarios en gestos significativos. Padre Esteban aprovechó un momento de la fiesta para hacer un brindis corto que resumía los sentimientos de la comunidad. Este restaurante representa más que un nuevo negocio en nuestra ciudad. Representa la prueba de que las tradiciones pueden ser honradas y al mismo tiempo renovadas, de que los cambios pueden enriquecer en lugar de amenazar nuestra identidad. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se retiraron, Bruno, Elena y Sofía se quedaron solos en el restaurante, observando la satisfacción de los resultados de la noche. El ambiente todavía olía a los aromas de la cena navideña, creando una atmósfera de intimidad familiar que ninguno de los tres quería romper. «Fue perfecto, papá», dijo Sofía somnolienta, acurrucada en el regazo de Elena, de una forma que parecía absolutamente natural. «Así fue», Elena asintió acariciando el cabello de la niña. «Debes estar muy orgulloso». Bruno las miró a las dos y sintió una plenitud que no experimentaba desde antes de la muerte de Amanda. Era como si los pedazos rotos de su vida hubieran encontrado una nueva configuración que funcionaba de manera inesperada, pero perfecta. «Elena», dijo cuando Sofía se durmió, «sobre la propuesta de París». «No quiero hablar de eso hoy», ella interrumpió. «Hoy fue día de celebrar. Mañana pensaremos en el futuro». Pero ambos sabían que la decisión sobre París afectaría no solo la carrera de Elena, sino también la relación que había crecido entre ellos durante esos meses únicos en la falda. La segunda gran revuelta llegó 2 días después de Navidad, cuando Bruno recibió una llamada inesperada que revelaría conexiones históricas que ni él ni Elena habían imaginado. «¿Don Bruno? Aquí es doña Teodora, hermana de doña Aparecida, bisabuela de su Amanda». Bruno casi dejó caer el teléfono. Doña Aparecida había muerto años antes, pero nunca había considerado la posibilidad de que otros parientes aún vivieran en la región. «¿Doña Teodora? ¿Usted dónde vivía?» «Aquí mismo en la falda, en la calle de atrás de la iglesia. Supe que usted abrió un restaurante usando recetas de nuestra familia y quería conversar personalmente». El encuentro con doña Teodora reveló que el edificio donde Bruno había instalado su restaurante había pertenecido a la familia de Amanda durante 3 generaciones. La información llegó como un shock que dio una nueva dimensión espiritual al proyecto que él había considerado solo una fuga geográfica. «Su Amanda nació en esta casa», doña Teodora reveló, señalando la pared donde ahora estaba la cocina. Su madre la vendió después de que se mudaron a Buenos Aires, pero siempre dijo que un día la familia volvería. Elena observaba a Bruno procesar esta revelación con una mezcla de admiración y preocupación. Era evidente que el descubrimiento movía profundamente sus emociones, conectando su nuevo comienzo en la falda con un destino familiar que trascendía sus elecciones conscientes. «La vida tiene de esas coincidencias que son demasiado grandes para ser casualidad», comentó Elena, cuando se quedaron solos después de la visita de doña Teodora. «¿Crees en el destino?», preguntó Bruno. «Empecé a creer desde que llegué aquí». La respuesta llevaba implicaciones que ambos comprendieron, pero que ninguno de los dos estaba listo para verbalizar completamente, especialmente con la decisión sobre París pesando sobre sus cabezas como una nube cargada de cambios inevitables.
Enero trajo a La Falda una agitación que la pequeña ciudad serrana nunca había experimentado. El éxito de la fiesta navideña del restaurante había atraído una atención que superó las fronteras regionales, culminando en la llegada de un equipo de televisión nacional interesado en grabar un episodio especial sobre gastronomía del interior auténtica. ¿El programa Sabores de Argentina quiere grabar aquí?, preguntó Sofía incrédula cuando Bruno recibió la confirmación oficial de la grabación. Sí, princesa, será una oportunidad para mostrar nuestra culinaria a toda Argentina, respondió Bruno, intentando controlar la ansiedad que crecía conforme la fecha se acercaba. Elena observaba los preparativos con sentimientos contradictorios. Por un lado, se sentía orgullosa del reconocimiento que Bruno estaba recibiendo por un trabajo que ella había acompañado desde los primeros pasos. Por otro lado, el creciente éxito del restaurante hacía aún más difícil su decisión sobre la propuesta de París. ¿Estás nervioso?, preguntó mientras Bruno probaba recetas obsesivamente, ajustando condimentos y presentaciones con una precisión que rozaba la paranoia. Estoy aterrorizado, admitió. Es diferente cocinar para gente de la ciudad que ya me conoce. Ahora seré juzgado por millones de espectadores que nunca han oído hablar de La Falda. Bruno, eres un chef excepcional. No hay nada que temer. ¿Y si lo arruino todo? ¿Y si las recetas no funcionan bajo presión? ¿Y si...? Elena interrumpió el flujo de preocupaciones con un gesto cariñoso que sorprendió a ambos. Le sostuvo el rostro entre las manos, obligándolo a mirarla directamente a los ojos. No vas a arruinar nada. Cocinas con amor, y eso siempre se transparenta en el resultado final. El momento de intimidad fue interrumpido por la llegada de Julián, que venía animado con noticias sobre los preparativos de la grabación. Don Osvaldo se había ofrecido a proporcionar panes artesanales para el programa, mientras que otros comerciantes locales comenzaban a ver la televisión nacional como un escaparate promocional para toda la ciudad. La llegada del equipo de televisión transformó La Falda temporalmente. Cámaras y equipos ocuparon la plaza central mientras los productores entrevistaban a los residentes sobre las tradiciones culinarias y la historia local. Sofía estaba fascinada por todo el movimiento, circulando entre los técnicos, con una curiosidad natural que encantaba al equipo. «Esta niña tiene personalidad para la televisión», comentó la presentadora del programa, una chef renombrada que se había interesado especialmente por la historia de Bruno y su conexión familiar con La Falda. La grabación se realizó una tarde soleada que mostraba la ciudad en su mejor aspecto visual. Bruno preparó 3 platos que representaban su filosofía culinaria: escondidiño de carne seca con yuca trufada, lomo relleno con farofa de castañas y frutas secas, y torrijas con dulce de leche artesanal y helado de canela. Elena asistía a la grabación con una mezcla de orgullo y melancolía, sabiendo que aquel sería probablemente uno de los últimos momentos especiales que presenciaría antes de tomar su decisión final sobre París. El plazo de Marcus Beaumont se acercaba, y ella ya no podía posponer la elección que cambiaría completamente el rumbo de su vida. «Doña Elena, ¿usted también va a aparecer en el programa?», preguntó Sofía durante una pausa en la grabación. «No, pequeña, estoy aquí solo observando. Pero usted ayudó a papá a crear varias recetas. Usted debería aparecer también». La observación de Sofía llamó la atención del equipo de producción, que se interesó en la historia de la crítica gastronómica estadounidense que había documentado el proceso de creación del restaurante. Elena terminó siendo entrevistada sobre su investigación y sus impresiones sobre la evolución de la culinaria cordobesa contemporánea. El trabajo del chef Bruno representa exactamente lo que buscamos cuando hablamos de modernización respetuosa de la gastronomía regional, explicó para las cámaras. Él consigue preservar el alma de los platos tradicionales mientras añade técnicas y presentaciones que elevan la experiencia gastronómica. Bruno observaba a Elena hablar con autoridad y pasión sobre su trabajo, reconociendo que ella comprendía su filosofía culinaria mejor de lo que él mismo conseguía explicar. Era doloroso pensar que alguien que entendía tan profundamente su proyecto pudiera partir hacia otro continente. La grabación fue un éxito absoluto,
con la presentadora elogiando no solo los platos, sino también la atmósfera acogedora del restaurante y la hospitalidad genuina de la comunidad faldense. Cuando el equipo partió, dejaron atrás una ciudad transformada por la experiencia de haber sido descubierta por Argentina. Pero el creciente éxito de Bruno también despertó resentimientos que estaban adormecidos desde su llegada. Doña Marta Silva, que había comenzado a aceptar los cambios cuando percibió los beneficios económicos para toda la ciudad, comenzó a cuestionar nuevamente si tanto reconocimiento no estaba cambiando la falda de forma irreversible. La primera gran revuelta estalló una semana después de la grabación, cuando doña Marta presentó una denuncia anónima a la Vigilancia Sanitaria Provincial, alegando irregularidades inexistentes en el funcionamiento del restaurante. La denuncia incluía acusaciones sobre manipulación inadecuada de alimentos, falta de documentación sanitaria y riesgos para la salud pública. «No puedo creer que alguien haya hecho esto», dijo Bruno cuando recibió la notificación de interdicción temporal. Sus manos temblaban sosteniendo el documento oficial que ordenaba el cierre inmediato del restaurante hasta una nueva inspección. Elena estaba presente cuando llegó la noticia y presenció la desesperación que se apoderó de Bruno. Todo el éxito construido durante meses parecía estar desmoronándose por una denuncia que claramente tenía motivaciones personales en lugar de preocupaciones legítimas por la salud pública. «Es solo una investigación», ella intentó consolarlo. «Cuando verifiquen que no hay problemas, todo volverá a la normalidad». «Tú no entiendes, Elena. Una interdicción deja marcas. Aunque prueben que no hay irregularidades, siempre quedará la duda en la cabeza de la gente». Sofía observaba la desesperación paterna sin comprender completamente la situación, pero percibiendo que algo muy serio estaba amenazando la estabilidad que habían construido en la falda. Se acercó a Bruno y le sostuvo la mano con fuerza protectora. «Papá, vamos a conseguir resolver esto, ¿verdad?» Bruno miró a su hija e intentó controlar las emociones para no asustarla. «Sí, princesa, es solo un problema temporal». Pero internamente estaba devastado. El restaurante representaba no solo su nuevo comienzo profesional, sino también la posibilidad de honrar la memoria de Amanda y construir un futuro estable para Sofía. Ver todo amenazado por una denuncia maliciosa despertaba sensaciones de impotencia que no experimentaba desde los peores momentos después de la muerte de su esposa. Elena percibió que aquel era el momento decisivo no solo para el restaurante de Bruno, sino también para su propia vida. La propuesta de París ofrecía seguridad y prestigio profesional, pero dejar a Bruno enfrentar solo la mayor crisis desde su llegada a la ciudad sería una traición a los sentimientos que había desarrollado por él y por Sofía. «Bruno, quiero que sepas que me quedaré aquí y te ayudaré a resolver esto», dijo esa noche, cuando se quedaron solos después de que Sofía se fue a dormir. «No necesitas hacer eso. Tienes tu carrera, tu propia vida». «Mi propia vida ahora los incluye a ustedes». La declaración sorprendió a ambos por la claridad emocional que expresaba. Era la primera vez que Elena admitía abiertamente que sus sentimientos por Bruno y Sofía se habían vuelto prioritarios en relación con sus ambiciones profesionales. «¿Y París?», preguntó Bruno. «París seguirá existiendo. Pero este momento, estas personas, esta familia que estamos construyendo juntos, eso quizás no aparezca nuevamente en mi vida». Bruno sostuvo las manos de Elena y sintió por primera vez desde la muerte de Amanda que quizás era posible amar de nuevo sin traicionar la memoria de su esposa. Elena representaba no una sustitución, sino una nueva posibilidad de plenitud que él no imaginaba que pudiera existir. «Elena, no necesitas decir nada ahora. Primero vamos a resolver el problema del restaurante. Después hablaremos de sentimientos». El quinto acontecimiento significativo comenzó a la mañana siguiente, cuando una movilización inesperada tomó forma en la falda. Don Osvaldo, conmovido por la evidente injusticia de la denuncia, comenzó a organizar una petición en defensa de la reapertura del restaurante. «Este joven no merece ser tratado así», declaró a quien quisiera escuchar. «Él trajo dignidad a nuestra ciudad y ahora quieren destruir su trabajo con mentiras». La iniciativa de don Osvaldo
reveló que Bruno había conquistado más corazones en la comunidad de lo que imaginaba. Uno por uno, los comerciantes, funcionarios públicos y residentes comunes comenzaron a firmar el documento que defendía la seriedad y calidad del restaurante. Incluso Tomás Silva, hermano de doña Marta, se posicionó contra la denuncia de su propia hermana. «Marta, estás cometiendo una injusticia. Este restaurante es lo mejor que le ha pasado a La Falda en los últimos años». La división familiar entre los hermanos Silva expuso tensiones profundas en la comunidad entre aquellos que abrazaban los cambios y aquellos que los temían. Era un reflejo microcósmico de conflictos que existen en toda sociedad cuando las tradiciones establecidas son desafiadas por innovaciones, incluso cuando esas innovaciones traen beneficios evidentes. Elena documentaba todos estos desarrollos, percibiendo que estaba presenciando no solo la lucha personal de Bruno, sino un estudio sociológico sobre cómo las comunidades reaccionan a los cambios impuestos por influencias externas. Marzo llegó a La Falda con una energía renovadora que parecía contagiar hasta el aire serrano de la ciudad. La petición organizada por don Osvaldo había recolectado más de 200 firmas, incluyendo nombres de autoridades municipales, comerciantes y residentes que rara vez se involucraban en cuestiones públicas. La movilización reveló que Bruno se había convertido en mucho más que un empresario local. Representaba el símbolo de una La Falda que podía preservar sus tradiciones mientras abrazaba oportunidades de crecimiento. La investigación de la vigilancia sanitaria duró 3 semanas tensas, durante las cuales inspectores minuciosos examinaron cada centímetro del restaurante en busca de las irregularidades denunciadas. Elena permaneció al lado de Bruno durante todo el proceso, ofreciendo apoyo emocional y ayudando a organizar documentaciones que comprobasen la seriedad y calidad de los procedimientos adoptados. Nunca vi un establecimiento gastronómico con estándares de higiene y organización tan rigurosos, comentó el inspector jefe cuando concluyó la inspección. No solo no encontramos irregularidades, sino que este restaurante puede servir de modelo para otros establecimientos de la región. La noticia de la aprobación total se extendió por La Falda como fuego en paja seca. Bruno lloró cuando recibió el documento oficial que liberaba la reapertura, no solo por el alivio de tener su trabajo validado, sino por la emoción de percibir cómo la comunidad se había movilizado en su defensa. «Papá, ¿ahora podemos hacer la fiesta de reapertura?», preguntó Sofía saltando cuando supo la noticia. «Sí, princesa, y será una fiesta que La Falda nunca olvidará». La fiesta de reapertura fue planeada como un banquete comunitario gratuito donde Bruno prepararía platos especiales para toda la ciudad. Elena ayudó en la organización, transformando el evento en una celebración que unió gastronomía sofisticada con convivencia popular auténtica. El 6º acontecimiento significativo fue exactamente esa fiesta, realizada una tarde dorada de otoño que mostraba a La Falda en sus colores más hermosos. Bruno preparó una selección de platos que representaban su jornada culinaria en la ciudad. Feijoada mejorada con el chorizo de José Carlos, escondidiño de yuca trufada, pollo con quimbombó aromático y una selección de dulces que incluía torrijas con dulce de leche y brigadeiros gourmet preparados con chocolate belga. «Este hombre transformó nuestra ciudad», declaró padre Esteban durante la bendición que abrió la fiesta. «Nos enseñó que crecer no significa abandonar quienes somos, sino descubrir versiones mejores de nosotros mismos». Doña Marta Silva apareció en la fiesta como una sombra avergonzada, cargando el peso de la culpa por la denuncia que casi destruyó algo hermoso que se había construido en la ciudad. Don Osvaldo, percibiendo su vergüenza, hizo un gesto de reconciliación que tocó a todos los presentes. «Marta, siéntate aquí conmigo. Todo el mundo se equivoca a veces, pero lo importante es reconocer cuando uno se equivoca». La reconciliación pública entre los hermanos Silva simbolizó la curación de las divisiones que la crisis había causado en la comunidad. Doña Marta se acercó tímidamente a Bruno durante la fiesta, con una humildad genuina que contrastaba con su postura anterior. «Don Bruno,
Quiero pedir disculpas por mi actitud. Estaba equivocada sobre sus intenciones. Tenía miedo de cambios que en realidad trajeron cosas buenas para nuestra ciudad. Bruno la recibió con una amabilidad que sorprendió incluso a Elena, quien observaba la escena reconociendo la generosidad emocional que caracterizaba su personalidad. Doña Marta no necesita disculparse. Comprendo perfectamente su preocupación por preservar las tradiciones de la ciudad. De hecho, me gustaría mucho contar con su experiencia y sabiduría para ayudar al restaurante a ser verdaderamente representativo de la cultura local. La oferta de inclusión, en lugar de confrontación o resentimiento, desarmó completamente a doña Marta. Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas, conmovida por la magnanimidad de alguien a quien había intentado perjudicar. El séptimo acontecimiento fue la primera declaración pública de amor entre Bruno y Elena, que sucedió espontáneamente durante la fiesta cuando la emoción del momento rompió las barreras de cautela que ambos mantenían. «Elena», dijo Bruno tomando el micrófono improvisado que había sido usado para los discursos, «quiero que toda la falda sepa que esta fiesta no sería posible sin ti. No solo me ayudaste profesionalmente, sino que me devolviste la capacidad de amar y soñar con el futuro». La declaración provocó un silencio expectante en la multitud reunida en la plaza. Elena sintió que todas las miradas se volvían hacia ella, esperando una respuesta que definiría no solo su relación con Bruno, sino también sus planes de vida futuros. «Bruno», respondió ella acercándose al micrófono con emoción evidente en su voz. «Cuando llegué aquí estaba huyendo de fracasos personales y profesionales. Ustedes me dieron mucho más que una oportunidad de investigación. Ustedes me dieron una familia». El beso que siguió fue aplaudido por toda la ciudad, reunida en la plaza, marcando oficialmente el inicio de una relación que había crecido gradualmente a través de meses de convivencia, trabajo conjunto y apoyo mutuo durante momentos difíciles. Sofía corrió a abrazar a los dos adultos, creando una imagen de familia que representaba para toda la falda la prueba de que los finales felices eran posibles incluso después de pérdidas dolorosas. «¿Ahora se van a casar?», preguntó con la franqueza natural de los niños que no comprenden por qué los adultos complican cuestiones que a ellos les parecen simples. Elena y Bruno rieron, percibiendo que la pregunta inocente de Sofía hacía eco de los pensamientos de ambos, pero que aún había cuestiones prácticas que resolver antes de tomar decisiones definitivas sobre el matrimonio. La temporada de otoño trajo cambios significativos para todos los involucrados. Helena rechazó oficialmente la propuesta de París, comunicando su decisión a Marcus Beaumont en una llamada que representó el cierre definitivo de un capítulo profesional anterior. «¿Estás segura de esta decisión, Helena? Esta oportunidad podría no presentarse de nuevo», Marcus cuestionó. «Estoy segura. Encontré algo aquí que vale más que el prestigio profesional. ¿Y qué sería? Una razón para despertarme feliz todas las mañanas». Con la decisión tomada sobre París, Elena comenzó a establecer raíces definitivas en la falda. Inició la redacción de su libro sobre gastronomía cordobesa contemporánea, usando el restaurante de Bruno como estudio de caso central, pero también comenzó a explorar otras posibilidades profesionales que le permitieran permanecer en la región. «¿Qué tal si abrimos una escuela de crítica gastronómica?», sugirió Bruno una noche, mientras planeaban el futuro juntos. «Podrías enseñar técnicas de evaluación culinaria y turismo gastronómico. La falda se está convirtiendo en un destino para este tipo de turismo». La idea despertó un entusiasmo inmediato en Elena, que percibió la posibilidad de combinar su experiencia internacional con las necesidades locales de desarrollo turístico gastronómico. El restaurante prosperaba mes tras mes, atrayendo visitantes de varias partes de Argentina, que venían específicamente para experimentar la culinaria de Bruno. El éxito, sin embargo, trajo nuevos desafíos. Necesidad de expandir el espacio, contratar más empleados y mantener la calidad incluso con un aumento significativo de la demanda. Julián Santos se había convertido en chef asistente oficial y demostraba potencial para asumir responsabilidades crecientes. Don Osvaldo, orgulloso de la evolución profesional de su hijo, comenzó a considerar modernizar la panadería familiar
para atender el nuevo perfil de turistas que visitaban la falda. «¿Qué tal si hacemos una sociedad?», sugirió don Osvaldo a Bruno. «La panadería puede proporcionar panes artesanales especializados para el restaurante, y ustedes pueden indicar la panadería a los turistas interesados en productos tradicionales». La propuesta creó una red de colaboración entre los emprendimientos locales que fortaleció toda la economía gastronómica de la ciudad. Era exactamente el tipo de desarrollo que Bruno había soñado cuando decidió establecerse en la falda. Crecimiento que beneficiaba a toda la comunidad en lugar de competir con negocios existentes. Cuando llegó diciembre, un año después de la primera fiesta navideña del restaurante, Bruno y Elena decidieron que era hora de oficializar su relación de una forma que honrara tanto sus historias personales como la comunidad que los había acogido. «Nos casaremos en las fiestas juninas del año que viene», propuso Bruno durante una caminata por las calles coloniales de la falda una tarde dorada de verano. «Será exactamente 2 años desde que llegué aquí buscando un nuevo comienzo». «¿En las fiestas juninas? ¿Por qué específicamente en esa fecha?», preguntó Elena curiosa. «Porque fue durante la primera fiesta de San Juan que descubrí que Amanda tenía raíces familiares aquí. Fue cuando empecé a entender que mi venida a la falda no había sido casualidad, sino un regreso a casa que yo no sabía que estaba buscando». La propuesta tocó profundamente a Elena, reconociendo la importancia simbólica de unir sus vidas durante una celebración que representaba tanto las tradiciones locales como el ciclo completo de transformación que ambos habían vivenciado en la falda. El segundo año en la falda trajo a Bruno una sensación de plenitud que él no imaginaba ser posible experimentar nuevamente. El restaurante se había establecido como referencia gastronómica regional. Elena había terminado su libro que sería publicado por una editorial nacional. Y Sofía estaba creciendo en una atmósfera de estabilidad familiar que combinaba la tradición cordobesa con horizontes ampliados. Las fiestas juninas de San Juan de aquel año serían diferentes a todas las anteriores en la historia de la falda. No solo por la magnitud de los preparativos que involucraban a toda la ciudad, sino porque marcaría el matrimonio de 2 personas que se habían convertido en símbolos de la transformación positiva que la comunidad había abrazado. «Papá, ¿estás nervioso por casarte?», preguntó Sofía la mañana del día de la boda, mientras observaba a Bruno ajustar por 10ª vez la corbata del traje oscuro que había elegido para la ceremonia. «Estoy nervioso y feliz al mismo tiempo, princesa», respondió honestamente. «Es un tipo de nerviosismo bueno, de quien está a punto de comenzar una nueva fase importante de la vida». Elena se había levantado temprano en la casa que alquiló en la calle del Rosario para los últimos preparativos con doña Concepción y otras mujeres de la ciudad que habían insistido en ayudar con los detalles finales del vestido, maquillaje y arreglos florales. La camaradería femenina que se había desarrollado alrededor de los preparativos matrimoniales tocaba a Elena de una forma especial, recordándole tradiciones familiares que había perdido cuando se mudó a los Estados Unidos siendo joven. «Niña, estás radiante», comentó doña Concepción, mientras ajustaba el velo de encaje artesanal que las encajeras de la ciudad habían creado especialmente para la ocasión. «Nunca vi una novia más feliz». El vestido de Elena era una creación única que combinaba elegancia contemporánea con tradiciones locales, tejido de lino blanco bordado a mano con motivos florales cordobeses, falda que permitía movimiento cómodo para los bailes juninos, y detalles que incorporaban elementos artesanales de la región. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia secular de La Falda, abarrotada de residentes de la ciudad, amigos que viajaron desde lejos para presenciar la boda, y turistas que habían llegado especialmente para participar en las fiestas juninas y terminaron siendo incluidos en la celebración matrimonial. Padre Esteban ofició la ceremonia con emoción evidente, reconociendo que estaba uniendo no solo a 2 personas, sino simbolizando la unión entre tradiciones locales e influencias externas que habían enriquecido mutuamente a la comunidad faldense. «Bruno y Elena», dijo durante la homilía, «ustedes representan la prueba viva de que el amor verdadero puede florecer incluso después de pérdidas dolorosas
y que las segundas oportunidades pueden ser aún más bellas que las primeras. Sofía fue la damita de honor oficial, llevando los anillos en una almohadilla bordada que ella misma había ayudado a decorar. Julián Santos sirvió como padrino de Bruno, mientras doña Concepción fue elegida como madrina de Elena, representando la familia improvisada que se había creado en La Falda. Acepta a Elena Torres como esposa para amarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de su vida. Padre Esteban preguntó siguiendo el ritual tradicional. «Acepto», respondió Bruno mirando directamente a los ojos de Elena con una intensidad emocional que arrancó lágrimas de muchos presentes. Acepta a Bruno Carvalho como esposo para amarlo y respetarlo en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de su vida. «Acepto», respondió Elena con voz firme, que llevaba certeza absoluta sobre la decisión que estaba tomando. El beso que selló la unión fue aplaudido por toda la iglesia, marcando oficialmente la creación de una familia que se había formado gradualmente a través de meses de convivencia, apoyo mutuo y descubrimiento de compatibilidades profundas. Después de la ceremonia, la fiesta continuó en la plaza central de la ciudad, decorada con banderitas coloridas, hogueras encendidas y estructuras que transformaron el espacio público en una gran sala de fiestas al aire libre. Bruno había preparado una cena junina especial que combinaba todos los platos, que se convirtieron en especialidades del restaurante con tradiciones gastronómicas de la época. El menú incluía feijoada especial con el chorizo artesanal de José Carlos, pamoña dulce y salada preparada con maíz cosechado la mañana de la boda, quentão aromático sazonado con especias seleccionadas, y una selección de dulces que incluía turrón de maní gourmet, cocada especial y brigadeiros preparados con chocolate belga. Nunca imaginé que comería brigadeiro de chocolate belga en una fiesta junina, comentó un turista porteño que había sido incluido espontáneamente en la celebración. Pero funciona perfectamente. Elena circulaba por la fiesta recibiendo felicitaciones y abrazos de personas que se habían convertido en familia durante los meses que precedieron a la boda. Cada conversación revelaba cómo su integración a la comunidad había ocurrido de forma natural y genuina. «Doña Elena, ¿usted va a seguir escribiendo sobre culinaria?», preguntó una de las comerciantes locales. «Sí, pero ahora mi enfoque será desarrollar La Falda como destino gastronómico. Quiero que nuestra ciudad sea reconocida nacionalmente por la calidad de su culinaria y hospitalidad». Sofía bailaba entre los invitados con energía contagiosa, usando un vestido floreado que combinaba con los colores del vestido de su madrastra y demostrando una felicidad radiante por tener finalmente la familia completa que siempre había deseado. «Papá y Elena, ¿ahora puedo llamarla mamá?», Sofía preguntó durante una pausa en el baile. «Si tú quieres, princesa». «Y si Elena está de acuerdo», respondió Bruno emocionado. «Me encantaría, Sofía», dijo Elena arrodillándose para ponerse a la altura de la niña. «Sería un honor ser tu mamá de corazón». El abrazo entre las dos mujeres de la familia de Bruno selló la configuración familiar que representaba la curación emocional para todos los involucrados. Sofía había ganado la figura materna que perdió siendo bebé. Elena había realizado el sueño de maternidad que el matrimonio anterior no había proporcionado, y Bruno había completado su familia de una forma que honraba la memoria de Amanda mientras construía nuevas posibilidades de felicidad. La fiesta se extendió por la noche, con música en vivo proporcionada por músicos de viola locales que tocaron desde clásicos juninos tradicionales hasta composiciones románticas especialmente creadas para la boda. La mezcla de tradición e innovación que caracterizaba la fiesta reflejaba perfectamente la filosofía de vida que Bruno y Elena habían desarrollado juntos. Don Osvaldo hizo un brindis emocionado que resumió los sentimientos de la comunidad. «Hace 2 años este joven llegó aquí como un extraño. Hoy es de nuestra familia. Trajo una mujer especial que también se hizo familia. Y juntos demostraron que el cambio puede significar mejora en lugar de pérdida». Doña Marta Silva, completamente transformada desde sus disculpas públicas,
Ofreció como regalo de bodas una receta centenaria de su familia, que nunca había compartido con nadie fuera del círculo familiar. Esta receta de bizcocho de almidón de yuca con anís fue creada por mi bisabuela y ha pasado a través de 4 generaciones en nuestra familia, explicó entregando un sobre sellado. Quiero que la incluyan en el menú del restaurante para que esta tradición siga viva a través de su trabajo. El gesto simbolizaba no solo la reconciliación personal, sino la aceptación definitiva de Bruno y Elena como guardianes auténticos de las tradiciones culinarias locales. Cuando la fiesta comenzó a dispersarse en las primeras horas de la madrugada, Bruno y Elena caminaron juntos por las calles coloniales de La Falda hacia la casa que habían comprado juntos en una finca en las afueras de la ciudad. Sofía dormía en los brazos de Elena, exhausta por las emociones y actividades del día más especial de sus vidas. ¿Te arrepientes de haber rechazado París?, preguntó Bruno mientras observaban las luces de la ciudad apagarse gradualmente. Nunca, respondió Elena sin dudar. París representaba prestigio profesional, pero aquí encontré algo mucho más valioso: propósito de vida. ¿Y cuál es tu propósito ahora? Construir una vida significativa al lado de las personas que amo, en una comunidad que me acogió como familia, haciendo un trabajo que honra las tradiciones mientras abre nuevas posibilidades. Bruno sonrió reconociendo que la respuesta de Elena hacía eco de sus propios sentimientos sobre la jornada que los había llevado hasta aquel momento. Habían descubierto que la felicidad verdadera no venía de la ausencia de problemas, sino de la presencia de amor genuino, propósito compartido y el coraje para empezar de nuevo cuando fuera necesario. La casa en la finca que sería su nuevo hogar estaba decorada con flores locales y tenía un jardín donde Elena había planeado cultivar hierbas aromáticas para el restaurante. Era un espacio que representaba la fusión perfecta entre aspiraciones personales y responsabilidades profesionales. «Papá, ¿nuestra casa tiene piscina?», preguntó Sofía somnolienta cuando llegaron. «No tiene piscina, princesa, pero tiene algo mejor, un arroyo con agua cristalina donde puedes jugar en verano. ¿Y yo puedo ayudar a plantar las hierbas en el jardín?». «Claro, serás nuestra especialista en jardinería». 2 años después de la boda, la familia Carvalho Torres se había establecido como ejemplo de éxito empresarial y armonía familiar en La Falda. El restaurante prosperaba más allá de todas las expectativas. Elena había abierto su escuela de crítica gastronómica que atraía a estudiantes de varias partes de Argentina, y Sofía crecía bilingüe y bicultural, igualmente cómoda en las tradiciones cordobesas y en las perspectivas internacionales. El libro de Elena sobre gastronomía cordobesa contemporánea había sido publicado con éxito nacional, estableciendo definitivamente a La Falda en el mapa del turismo gastronómico argentino. El restaurante de Bruno recibía visitantes ilustres regularmente, pero mantenía siempre la atmósfera acogedora que había caracterizado el proyecto desde el principio. «Ustedes construyeron algo muy especial aquí», comentó un chef renombrado de Buenos Aires que vino a conocer el trabajo de Bruno. «Es raro encontrar un lugar que consigue ser sofisticado sin perder autenticidad». Sofía, ahora con 13 años, ya demostraba talentos culinarios heredados de su padre e interés por la escritura gastronómica inspirada por su madrastra. Hablaba frecuentemente sobre sus planes de estudiar gastronomía internacional y regresar para expandir aún más los horizontes gastronómicos de La Falda. Una tarde dorada de otoño, exactamente 5 años después de su llegada a la ciudad serrana, Bruno estaba preparando una feijoada especial para un grupo de turistas franceses cuando Elena se acercó con una noticia que cambiaría nuevamente la configuración familiar. «Bruno, necesito contarte algo importante», dijo con una sonrisa misteriosa. «¿Qué es?». «Vamos a tener un bebé». La revelación dejó a Bruno momentáneamente sin palabras, procesando la información que representaba la culminación definitiva de la familia que habían construido juntos. Elena estaba embarazada a sus 42 años, realizando un sueño de maternidad biológica que había abandonado después del divorcio. Sofía, que escuchó la conversación, corrió a abrazar a sus padres con entusiasmo radiante. «Voy a tener un hermanito»,
o una hermanita. El embarazo de Elena simbolizaba que algunos sueños valen la pena esperar el momento adecuado para realizarse y que las familias pueden formarse de maneras inesperadas pero perfectas cuando existe amor verdadero entre las personas involucradas. Cuando el bebé nació, a finales de la primavera siguiente, recibió el nombre de Gabriel Amanda Carvalho Torres, honrando tanto a la familia paterna como la esperanza de futuro que representaba para todos. Sofía asumió naturalmente el papel de hermana mayor protectora, mientras Bruno descubría que la paternidad a los 47 años era aún más gratificante que en la juventud. La historia terminaba en unas fiestas juninas especiales, celebrando el primer aniversario de Gabriel y el 6º aniversario de la llegada de Bruno a la falda. La plaza central estaba nuevamente decorada con banderitas coloridas. Hogueras encendidas iluminaban rostros sonrientes, y el aroma de pamoña dulce y quentão se mezclaba con las lágrimas de felicidad que corrían por los rostros de quienes habían presenciado toda la jornada. A veces la vida pone piedras en el camino para que podamos tropezar y descubrir caminos que nunca imaginaríamos transitar, dijo Bruno durante el brindis de la fiesta, haciendo eco de palabras que Elena había escrito en su libro sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos. La falda se había transformado en un destino gastronómico reconocido nacionalmente, pero mantenía la autenticidad y acogida que atrajeron a Bruno desde el primer día. Era la prueba viva de que el crecimiento y la tradición podían convivir armoniosamente cuando eran guiados por amor genuino y respeto mutuo. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Bruno, Elena y Sofía los haya emocionado profundamente. Esta historia nos recuerda que las segundas oportunidades existen para corazones lo suficientemente valientes como para empezar de nuevo, y que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados cuando estamos abiertos a recibirlo. Para seguir viviendo historias que celebran la capacidad humana de transformación y crecimiento, hemos creado una lista de reproducción especial con narrativas sobre superación, familia y la magia de los pequeños lugares que cambian nuestras vidas para siempre. Encuéntrenla haciendo clic aquí al lado. Si esta historia calentó sus corazones, no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta, ya que esto nos ayuda a seguir trayendo relatos que prueban que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para quien tiene el coraje de aprovecharlas. Todos los días traemos historias que celebran el poder transformador del amor, la familia y la comunidad. Díganos en los comentarios de qué ciudad están escuchando y compartan sus propias experiencias de nuevos comienzos que lo cambiaron todo. ¿Creen que el destino a veces nos lleva exactamente donde necesitamos estar? Hasta nuestra próxima jornada emocional llena de esperanza y segundas oportunidades.